Ha alabado el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque tú nos escogiste desde antes de fundar el mundo, Padre amado, porque nuestra vida, tu vida en nuestra vida, tu existencia en nuestra vida, no sería posible que pudiéramos vivir una vida de victoria, a no ser porque tú, en tu misericordia, en tu bondad, nos amaste primero y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, redimirnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, la cual ya comenzamos a vivirla aquí en la tierra. Aunque estos cuerpos perezcan, Padre amado, nuestro espíritu irá ante tu presencia, Padre amado, y allí, Señor, nos encontraremos, Señor, en gloria con todos nuestros hermanos en la fe, Padre Santo. Te damos gracias una vez más por esta noche. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos, Señor, en este estudio bíblico para la gloria de tu nombre. Habla tú por medio de mis labios. Sea tu Espíritu inspirando y hablando por medio de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera, que se encuentra viajando ahora mismo a su trabajo. Le manda un saludo cordial a cada uno de ustedes. Ella tiene un trabajo donde ella tiene que supervisar, tiene que catalogar, tiene que llevar contabilidad de la mercancía de varias tiendas en Animal Kingdom, y hoy es el inventario. Trabajó esta mañana de 4 de la mañana a 12:30, y ahora entra a las 8:30 y saldrá a las 6:30. Así que oramos y sabemos que el Espíritu Santo y el ejército del Dios Todopoderoso la acompaña como las ha acompañado todos estos años. En esta preciosa noche vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar el Salmo 27. A través de mis años, de los años que he vivido, y han sido 67 años lo que hasta ahora por la gracia de Dios he vivido, me he encontrado con varias personas, con muchas personas que se cuestionan la autenticidad de las Escrituras, o que simplemente piensan que la Biblia es un libro, y más que un libro se llama Biblia porque es una colección de libros, 66 en total. Que la Biblia es un libro lleno de historia, es un libro de historia. Tiene poesía, tiene proverbios, pero en general lo ven como un libro de historia. Muchos me han dicho que piensan que sabrá Dios lo que se habrán fumado algunos de esos autores que si hubieran existido en esta época hubieran sido tremendos escritores de ciencia ficción. Pero para nosotros los creyentes en Cristo, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo a diferentes personas, en diferentes tiempos, procedentes de diversos niveles sociales y educativos. ¿Para qué? Para mostrarnos, para revelarnos, para enseñarnos el pensamiento eterno de Dios, para impartirnos consuelo, esperanza, para darnos ánimo, fuerza, dirección, paz, consuelo, sabiduría y sobre todo para revelarnos a Cristo. Porque desde Génesis a Apocalipsis vemos la mano poderosa de Dios abriéndole camino a esa persona que habría de manifestarse como el Mesías, el cual fue prometido a mitad de la Biblia por muchos de los profetas, para que hoy nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Este es el año donde yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a machacarnos el hecho de que debemos vivir en la presencia y buscar la presencia de Dios. De manera que es el pensamiento eterno de Dios, el cual nos imparte consuelo, esperanza, ánimo, fuerza, dirección, paz, sabiduría
y sobre todo nos revela a Cristo. Y ejemplo de esto lo encontramos precisamente en este salmo que vamos a estudiar hoy. Un salmo que nos revela uno de los mensajes en la Biblia, al cual nos ha impartido a muchos cristianos a través de la historia consuelo, esperanza, ánimo y fuerzas en tiempos de dificultad. Es un salmo que nace de la inspiración del rey David, uno de los personajes más destacados y de gran renombre en la Biblia. Y para que nosotros podamos entender el mensaje que nos revela el Salmo 27, quiero que revisemos algo de la vida de David. Que veamos el contexto en el que David escribió este salmo y los temas que en este encontramos. En cuanto a la vida de David se refiere, dice la palabra que David fue hijo menor de un tal Isaí. Y no quiero entrar en detalles de Isaí. Luego fue ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel. Cuando Dios, por ser tan cabeciduro, el rey Saúl, desobedeció las instrucciones que Dios le había dado. Y aunque en su juventud fue un simple y un humilde pastor de ovejas, David, gracias a su fe, a la valentía y a la dependencia de Dios, fue escogido por Dios mismo para ser el rey de Israel. Vemos un rey que fue escogido por el hombre, Saúl. Ellos lo vieron un hombre altísimo, imponente. Dice la palabra que era un hombre de un semblante precioso, o sea, que era un hombre guapo. Y eso los impresionó y lo escogieron como rey. Y en ese acto de escoger a Saúl como rey, desecharon a Dios. Y ahora Dios, luego de que este hombre no pudo pasar el escrutinio divino, entonces Dios escoge a un simple pastor de ovejas, a un muchacho jovencitito. Lo escoge 25 años aproximadamente antes de que pudiera alcanzar el trono. De manera que muchos conocen a David por haber vencido a aquel gigante Goliat, un filisteo. Y en este evento fue el que marcó el comienzo de su camino hacia la realeza. Durante su vida, David experimentó muchas victorias, así como una diversidad de pruebas, como por ejemplo esa compleja relación que tuvo con el rey Saúl, su reinado como rey, y también experimentó una poderosa y profunda relación con Dios. En cuanto al contexto de este salmo, la tradición le atribuye al Salmo 27 a David como su autor. Dice que, o se cree que él escribió este salmo durante un tiempo de mucha angustia personal. Y a pesar de que el salmo no especifica las circunstancias en las cuales el por qué él escribió este salmo, se cree que David compuso este salmo mientras enfrentaba probablemente una de dos situaciones intensas. O fue durante la persecución que David tuvo que huir de Saúl, o fue durante la rebelión de su hijo Absalón cuando él quiso usurpar el trono. Pero la realidad es que este salmo nos muestra la confianza inquebrantable que David tenía en Dios en medio de aquellos momentos en donde el miedo y la incertidumbre les rodearon. Ahora veamos el tema principal de este Salmo 27. En el primer versículo del Salmo 27 se establece el tema para todo el Salmo. Dice el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Mire qué declaración más preciosa esa. Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego dice, pregunta, ¿de quién temeré?
Luego hace una tercera declaración, una segunda declaración. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta es una poderosa declaración de fe que nos recuerda la inminente presencia y protección de Dios sobre todos aquellos que le temen y confían en Él. Porque si usted no le teme a Dios, si yo como pastor no le temo a Dios, no le tengo respeto y no confío en Dios, jamás de mis labios podrá surgir de manera sincera una declaración similar a esa, que Jehová es mi luz y mi salvación, que Jehová es la fortaleza de mi vida. Tiene que usted verdaderamente conocer a Dios, tener una relación íntima, personal con Dios, para conocerle a tal nivel que no importa lo que esté sucediendo en su vida, usted pueda decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No le tengo temor a nadie, ni mucho menos tengo que tenerle miedo a nada. David reconoce a Dios como su luz, porque la luz es la que nos permite ver en medio de la oscuridad, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en donde no sabemos si podemos caminar hacia el frente. Miramos para el lado, miramos para el otro lado, miramos para arriba, para abajo, y no podemos, y no vemos salida, no vemos el camino, no encontramos la solución. Y en ese momento, cuando miramos a Dios, se enciende la luz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba encarcelado? Que se apareció el Espíritu de Jehová. El ángel de Jehová. Dice que se prendió aquel lugar, que el único que vio la luz fue Pedro. Pedro no tenía salida, no tenía alternativa. Habían puesto guardias afuera, habían puesto guardias adentro, lo tenían amarrado con cadena. Para el otro día le cortaran la cabeza. Porque esa fue la orden que Herodes dio, porque Herodes quería ganarse el favor del pueblo. Y dijo, ya maté a uno. Y todo el mundo aplaudió y cantó, jiji, chijá. Los tengo contentitos, pues mañana se va Pedro. Pero llegó la luz y alumbró el camino. Y solamente aquel que temía, aquel que respetaba, aquel que confiaba en el Dios Todopoderoso fue el único que pudo ver la luz. Y se cayeron las cadenas, se abrió la puerta y nadie se enteró de que Pedro había salido. Por eso David reconoció a Dios como su luz. También lo reconoció como su salvación. Es que cuando nosotros no vemos ninguna probabilidad humana de resolver cual sea la situación adversa en la que nos encontramos, ¿sabes qué? Dios tiene todo el poder para resolverla. De manera que en esta noche, yo no sé a quién yo le estoy hablando. Yo no sé qué problema es el que tú estás pasando. Yo no sé cuál es, tal vez te dieron un diagnóstico médico de donde tú dices, aquí me fui con los panchos. ¿Sabes qué? A lo mejor la medicina no tiene la solución. A lo mejor tú no puedes ver la solución. Pero Dios tiene todo el poder para resolverla. Él es nuestra única salvación. De manera que agárrate de esa promesa y di como David, Él es mi luz y Él es mi salvación. Pero también di que Él es su fortaleza, como dijo David. Porque en los tiempos difíciles, en esos tiempos de adversidad, cuando nuestras fuerzas parecen acabarse, cuando ya tú dices, Dios mío, ya yo no doy más nada. Me siento como una pandereta en Pentecostal en noche vigilia, me dan de todos lados y nada me luce. Yo he tratado esto, yo he tratado aquello, yo he orado, yo he ayunado, yo he esperado, llevo 10 años esperando y ya no tengo más fuerza. En esos momentos, Dios nos imparte fortaleza
para que podamos resistir hasta el final, porque ¿sabes qué? Las promesas de Dios tarde o temprano se van a cumplir. José tuvo que esperar como 15 años en la cárcel. David tuvo que esperar 25 para llegar a ser el rey de Israel, desde que lo ungieron hasta que subió al trono. Abraham, ¿cuántos años no tuvo que esperar para que se cumpliera aquella promesa de aquel hijo prometido de una mujer que era estéril? Cuando ya se te han acabado todas las fuerzas, Dios nos imparte fuerza. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé. Porque tarde o temprano va a llegar ese tiempo de victoria. De manera que este es el tema de este salmo, que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Por eso Él declara con toda certeza que si Dios está de su lado, no hay razón alguna para tenerle miedo a ningún enemigo que venga en contra nuestra. No importa las circunstancias que nos esperan. Ahora mismo hay una incertidumbre en esta nación por todas las cosas que están ocurriendo en el gobierno. ¿Quién había pensado que usted iba a pagar $10 por un paquete de huevos? Hay gente en Facebook que los memes nunca faltan los memes, donde pusieron un cartón en forma de corazón lleno de huevos, y eso es lo que le voy a regalar a la esposa para San Valentín, de tan caro que están. Miren, no se preocupe, que los pongan a $20. Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestra salvación y Jehová es nuestra fortaleza. Yo no dependo de las circunstancias del mundo, yo dependo del Dios Todopoderoso, el cual me dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra. Ese de quién he de atemorizarme, que dijo David, es más un de qué he de atemorizarme. ¿A qué le voy a tener miedo? A nada. ¿Qué problemas? ¿Qué pruebas? ¿Qué circunstancias o situaciones podrán venir a nuestra vida en el cual Dios no nos ilumine, nos salve y nos imparta fortaleza para que eventualmente salgamos victoriosos? No hay nada en este mundo, todavía no ha sucedido nada en este mundo, que para que una persona que se mantiene firme, fiel, temeroso y confiado en Dios, que Dios le libre. Por eso que Dios nos está diciendo en esta preciosa noche, yo soy tu luz, yo soy tu salvación y yo soy tu fortaleza. De manera que pongamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. Ahora, quiero que sigamos leyendo el Salmo 27. Esto apenas fue el primer versículo. Y veamos los próximos 4 temas que podemos encontrar que nos revela este salmo. De manera que el tema principal de este salmo es confiar en Dios frente a cualquier circunstancia, frente al miedo. Mantengamos la confianza en Dios. Por eso que David continúa expresando esa total confianza en la protección divina de Dios contra sus enemigos. Por eso es que él dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Está hablando de 3 personas distintas allí. Para comer mis carnes, o sea, para hacerme daño físicamente. Ellos tropezaron y cayeron. Si usted lee la historia de la conquista del pueblo de Israel bajo la dirección de Josué, usted se dará cuenta
que prácticamente todas las batallas, quien las peleaba era Dios. Ellos lo que tenían que hacer era simplemente seguir las instrucciones de Dios y después ir y limpiar aquello y agarrar el botín. Cuando ya estaban destruido el ejército, entonces ellos sacaban espadas y empezaban a perseguirlo. Y mataban los pocos que quedaban. En una ocasión, por desobediencia, Dios les dio la lección de que mientras me obedezcan, yo peleo por ti. El día que me falle, salto a pelear a ver si los puedes vencer. Y ellos vencieron a Jericó, que era una ciudad enorme, fortificada. Y después le dijeron a Josué, no te preocupes, que lo que esos dejáis son 2 o 3 lesnas allí. Eso los vamos a acabarlo. Y murieron como 30,000 israelitas. Y salieron corriendo un ejército que era pequeño comparado con ellos. Por eso él dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, o sea, para destruirme físicamente, para tratar de matarme, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire qué fe. David menciona 3 clases de personas. Gente maligna, o sea, gente mala, perversa, dañina, malévola, vil, odiosa y cruel. Angustiadores, aquellas personas cuyas agendas, cuyos propósitos internos, lo que se encuentra en su mente y en su corazón es causar congoja, agobiar, causar pena, atribular, entristecer, mortificar y torturar a los demás. Porque hay gente que se presta para eso, se gozan de eso. Y número 3, enemigos. Personas que se convierten en nuestros adversarios, nos llevan la contraria, se convierten en rivales, en gente hostil, contrincante, discrepante, oponente, antagonista. O sea, personas que tienen mala voluntad a otra y le desean o buscan hacerle mal. Pero podemos ver en estos versículos la fe inquebrantable de David en cuanto a la capacidad de Dios para protegerlo y liberarlo de todos sus enemigos. Por eso que él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que en esta preciosa noche, que se ponga la economía lo más mala que se pueda poner, que suban el precio de la gasolina, que pongan las cosas lo más caras que puedan ponerlas en este supuesto reset de la economía que este gobierno quiere llevar a cabo. ¿Sabes qué? Mantente confiado, porque Jehová es tu luz y tu salvación. Y se levante lo que se levante en contra del pueblo de Dios, en contra de tu vida, mientras mantenga tu fe, tu confianza en el Dios Todopoderoso, nada te va a ocurrir, porque Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz. Ay, que viene ICE y me va a llevar. Si Dios te trajo aquí y tú eres un creyente en Cristo y tú eres una persona que que confías en Dios, que le entregaste tu vida a Cristo y llegaste a este país sin papeles, tú estás aquí porque Dios te trajo con un propósito. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Pero para Dios no existen fronteras, no existen países. Para Dios existen propósitos. De manera que mantente confiado, porque podrá venir todo el ejército de inmigración en contra tuya. Y si a Pedro, aquellos
4 guardias que tenía afuera y los otros 4 que tenía adentro no pudieron evitar que él saliera afuera, que se abriera aquella puerta, que ellos no lo vieran y se cayeran aquellas cadenas. ¿Qué no podrá hacer Dios contigo? Tus papeles van a venir, tu ciudadanía va a venir, pero tienes que mantenerte fiel. Tienes que confiar en Dios y sobre todo tienes que honrar a Dios, tienes que temerle a Dios, que respetar a Dios. Por eso, a pesar de aquella violencia, de aquella amenaza violenta que enfrentaba David, su corazón permaneció inquebrantable a causa de la confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos, la actitud y la postura que nosotros tengamos en este día, en esta noche, en esta semana, en este mes, en este año, hasta que Cristo venga. Que no importa lo que suceda, no importa las tormentas que vengan a nuestra vida, no importa las circunstancias que yo me encuentre en esta vida, en este momento, que me mantenga firme, confiado en Dios. Una confianza inquebrantable que nos testifica de la profunda relación de David con Dios y su comprensión del carácter de Dios. Si usted tiene una fe tan valiente, usted tiene que evaluar cuánto tiempo usted pasa de intimidad con Dios. ¿Cuánta importancia usted le está dando a Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo está sacando para conocer el carácter de Dios? Dios mío, ¿para qué tú me traíste a este país? ¿Qué propósito tú tienes en mi vida? ¿Por qué tú me creaste? No hagan como Jeremías, que en un momento de confusión, en un momento de frustración, maldijo el día que nació. Porque hay un propósito. Hay una razón por la cual Dios nos creó. Y la única manera que podemos averiguarlo y crecer en sabiduría en cuanto al carácter de Dios y el conocimiento de su voluntad para nuestra vida es hablando con Dios, sacando tiempo. Mira que tenemos 24 horas, de esas 24 horas pasamos 8 durmiendo y 8 trabajando. ¿Qué hace con el resto? ¿Descansar? ¿Ver televisión? ¿Ver pamplinas allí en Facebook y reírte de las boberías que pone la gente? Y tenemos encima de eso 7 días que Dios nos da. Saquemos aunque sea un día para dedicarle aunque sea 4 horas o 3 horas. Y algún día usted va a experimentar lo que es estar en la presencia de Dios y el gozo que eso trae. Segundo tema del Salmo 27. Anhelo por la presencia de Dios. El Salmo 27 continúa enseñándonos el anhelo de David por la presencia de Dios, porque es que hay que anhelar la presencia de Dios. Usted no puede simplemente ir y pedir, Señor, llévame a tu presencia. Yo quiero tu presencia. Ajá, ¿para qué? ¿Usted cree que Dios va a escuchar eso? Usted tiene que anhelarla. Dios tiene que ver que en lo más profundo de su corazón, usted anhela esa presencia, que usted verdaderamente la desea. Dice el versículo 4 del Salmo 27. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. Usted tiene que buscarla. Yo tengo que buscarla. Todo creyente en Cristo, todos tenemos que buscar la presencia de Dios y tenemos que poner una demanda. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué?
para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese inquirir, averiguar, preguntar, indagar, conocer, saber. ¿Saber qué? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? ¿Cómo Él piensa? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Cuáles son sus leyes? Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Más que un anhelo, más que un deseo o ansias por su presencia, David pone una demanda. O sea, una petición, un ruego, una solicitud, una súplica a Dios. Una demanda sobre qué? De estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Mira qué deseo hermoso. Yo me imagino que eso cautivó a Dios. Yo creo que Dios se enamoró de David. Ese día, cuando esas palabras salieron de David, yo creo que hubo una fiesta en el cielo. Por eso la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, con todo lo sangriento que fue en su vida. El deseo de David de habitar en la casa del Señor y buscar su presencia nos muestra su profundo anhelo de tener una íntima relación con Dios. No era un anhelo simplemente para adquirir seguridad física, sino para establecer una intimidad espiritual y una comunión con el Creador del universo. ¿Por qué? Porque David comprendía que la verdadera seguridad y la paz se encuentran en la presencia de Dios, no en las cosas materiales. Él tenía todo lo que deseaba. Él era el rey, tenía tesoro, tenía propiedades, tenía autoridad. Pero nada de eso le importaba a él. A él le importaba la presencia de Dios, porque desde jovencito él pudo experimentar lo que era esa presencia. Y por eso que él busca hacer de esto el enfoque central de su vida. Esa era su prioridad. Lo más profundo del corazón, eso era lo que él anhelaba. Estar en la presencia de Dios. Por eso él dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. En la casa de Jehová. La única casa de Jehová que había en aquel entonces no era el tabernáculo. El tabernáculo estaba por otro lado. David había recuperado el arca y la había llevado al monte Moriah y allí estableció una carpita. Por eso él escribió en el Salmo, y hemos hablado de esto anteriormente: ¿quién subirá al monte de la salvación, de la santidad? ¿Quién entrará en el lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha sido un tramposo ni piensa cosas malas contra su enemigo, contra sus hermanos. Esa era la casa de Jehová. Allí era que estaba la presencia de Dios. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mientras se encontraba en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 24. Vaya, si usted tiene la Biblia con usted o tiene su celular contigo, y puedes buscar una de esas Biblias que todos tenemos instalados en los celulares o en las tabletas. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice Pablo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, y eso está con letra mayúscula, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo entendió una realidad, que ninguna estructura hecha por hombres, por más grande que pueda ser, podrá ser suficiente para que en ella habite el Dios todopoderoso del universo, un Dios que es omnipresente. Pues si usted pudiera montarse en una nave tipo Star Trek y viajar a qué sé yo, ellos le llaman en la ciencia ficción warp speed, velocidad que distorsiona el tiempo, y viajar hasta los extremos más grandes más lejanos de la galaxia, la Vía Láctea, y entrar en otra galaxia. Y lo hace eso en una semana. El mismo Dios que estaba cuando usted partió es el mismo que le va a esperar al otro lado. Porque Dios es omnipresente. Él no habita en el universo, el universo habita en Él. Dios no existe en tiempo, el tiempo existe en Dios. Yo no sé si usted puede entender eso. Así de grande es Dios. Por eso que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque el tiempo no existe en Dios. Dios no existe en el tiempo existe en Dios. Y el mismo David reconocía la omnipresencia de Dios, y así lo expresa en el Salmo 137, versículos 7 al 8, cuando dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, allí tú estás. ¿Por qué? Porque a causa de esa búsqueda de la presencia de Dios, a causa de esa intimidad, de esa relación que David tenía con Dios, él pudo alcanzar, adquirir una comprensión del carácter de Dios. Dios le reveló estas cosas a él. Esa demanda de David no fue de estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. O sea, de estar presente en el tabernáculo de adoración en aquel momento. Se llamaba el Monte Santo, en la tienda donde se encontraba el arca del pacto. Eso no era a lo que David se refería en cuanto a estar en su santo templo. David sabía desde mucho antes que estar en la casa de Jehová implicaba que Dios hiciera morada en su corazón. Por eso que en el Nuevo Testamento dice que el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora, es en nuestro cuerpo. Eso es lo que dice la palabra, que cuidemos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y David entendía eso. Eso lo sabía David, que estar en la casa de Jehová era que Dios hiciera su morada en su corazón. Cosa que solamente es posible cuando Dios es nuestra total prioridad en nuestra vida. Y David dijo: yo me propongo que desde este momento en adelante, toda la prioridad de mi vida va a ser Dios. Y como él reconocía que por sus propias fuerzas no podía, él hizo de eso una demanda. Él le rogó a Dios día tras día que esté yo morando en tu santo templo. O sea, que tú hagas morada en mi corazón, que tú seas mi prioridad en mi vida. Es cuando Dios logra adquirir nuestro corazón, el lugar donde residen nuestras emociones y nuestros sentimientos. De manera que cuando Dios tiene control, cuando Dios habita, los sentimientos negativos se tienen que ir. Las preocupaciones,
esas emociones, ese hombre de doble ánimo, que dice Santiago que es inconstante en todos sus caminos. Todo eso se va. Por eso cuando David pecó, él no buscó excusas como Saúl. Él reconoció su pecado y se arrepintió genuinamente delante de Dios. De manera que Dios nos está haciendo un llamado en esta noche a que anhelemos la presencia de Dios, a que busquemos que Él tome control de nuestro corazón, que nuestra prioridad sea Dios en todo momento de nuestra vida, para que Él pueda habitar, para que Él tenga la libertad de poderse mover en lo más profundo de nuestro corazón. Tema número 3. Buscar la guía y la instrucción de Dios. Versículo 7 dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi corazón, dice, mi corazón ha dicho de ti. O sea, mi corazón me está diciendo. ¿Quién es el que en ese momento está habitando en el corazón de David? Dios. O sea, Dios le está diciendo, busca mi rostro. El Espíritu Santo le estaba diciendo, aunque no lo menciona a sí mismo, busca mi rostro. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo y sentimos una inquietud? Nosotros le llamamos inquietud de hacer algo que está fuera de lo común en nuestra vida. Yo me levanté ayer por la mañana, me levanto. Normalmente lo que hago es que me monto en una bicicleta que compré para hacer ejercicio. No es una de esas pelotón caras, es una nueva que vino que es más barata que las pelotón. Y pongo esta tablet con un programa allí virtual donde se comunica con la bicicleta y es como si yo estuviera corriendo con otra gente más. Y lo más que le puedo dar son 4 millas porque me canso. Pero ese día, porque siempre que hago eso, pongo las noticias para escuchar las malas noticias, porque lo que dan por las noticias son malas noticias. Nunca dicen nada bueno, todo lo que dicen es malo. Qué manera de empezar el día, ¿eh? Y ayer, cuando tenía todo preparado, agarro el celular, me voy a YouTube, pongo a YouTube en el televisor y me pongo a escuchar un predicador de renombre, respetable. Un mensaje poderoso. Y normalmente yo pedaleo 30 minutos y ese día pedaleé hasta que él terminó de predicar y no me di ni cuenta. El Espíritu Santo habló a mi corazón en ese momento y me dijo, busca mi rostro. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, o sea, te está diciendo a ti, a mí, es lo que estaba diciendo David, busca mi rostro. David contesta, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú, no dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Tú sabes lo que David le está diciendo a Dios? No permitas que yo caiga. De tal manera, no permitas que yo me desenfoque, que yo peque contra ti, de tal manera que tú escondas tu rostro de mí. De tal manera que cuando yo vaya ante tu presencia, buscando tu presencia, porque la presencia de Dios no es una cosa que tú la buscas hoy y permanece para siempre. Los problemas del mundo, las circunstancias, los ataques del diablo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo que están buscando es alejarnos de la presencia de Dios. Por eso es que es una búsqueda constante. Por eso Él dice, no escondas tu rostro de mí. Yo quiero garantizarme que cuando yo vaya delante de tu presencia, cuando yo vaya en oración, yo te encuentre. Tú me abraces,
yo pueda respirar tu presencia, yo pueda oler tu presencia, yo pueda sentir tu abrazo. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Porque David sabía que sobre todas las cosas él era humano. Seamos humildes delante de Dios, no nos creamos tan y tan santos que seamos incapaces de pecar, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Por eso necesitamos día a día esa búsqueda de la presencia. El tema es buscar la guía y la instrucción de Dios. Y hablando de la guía, el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Somos nosotros los que tenemos que buscar el rostro de Dios. Dios no tiene por qué buscar el rostro de nosotros. Hay veces que por pura misericordia, Él toca la puerta de nuestro corazón. Así es Dios. Tu rostro buscaré, oh Jehová. David buscaba que Dios dirigiera su vida. ¿Por qué? Porque él dispuso de todo corazón buscar el rostro de Dios. De la única manera que nosotros podemos ser guiados por Dios es buscándolo. Por eso dice que el reino de los cielos está hecho de niños. Los niños dependen de sus padres para que sus padres lo dirijan. Todavía yo me acuerdo cuando en el 1966, 65 al 66, nosotros nos trasladamos a la ciudad de Nueva York porque mi papá era pastor y lo llamaron a que se encargara de pastorear una iglesia en Soundview, en el Bronx, en Nueva York. Y subiendo las escaleritas de lo que era en aquel entonces el aeropuerto internacional de Isla Verde, yo no sé por qué, él me dijo, espérame aquí. Él fue con mi mamá, mi hermana, qué sé yo qué. Y en menos de 3 segundos yo me desorienté, me cayó un pánico y empecé a llorar y empecé a buscar, papi, ¿dónde está papi? Y me encontró una azafata. Me llevó al counter de lo que en aquel entonces era la Pan American y llaman por el intercom, señor Ángel Luis Rivera, su hijo lo está esperando en el counter de Pan American. Yo tendría como 6, 7 años. Los niños dependen de los padres. Por eso tenemos que buscar la guía y la instrucción de Dios. David buscaba que Dios lo dirigiera. ¿Para qué? Porque él dispuso de todo corazón buscar el rostro de Dios. O sea, buscar su presencia y permanecer en ella. Esto es establecer una relación íntima y personal con Dios. Porque de la única manera que nosotros podemos vencer toda circunstancia, vivir en paz en medio de toda circunstancia, se levante con lo que se levante en contra nuestra, nos den el diagnóstico que nos den, nos digan la peor noticia, pase lo que pase, es tener paz en nuestro corazón sabiendo que Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Y eso solamente se consigue cuando nosotros permanecemos y establecemos una relación íntima y personal con Dios. Eso se convirtió en una oración y en una súplica. Por eso él decía en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Asegúrate, Señor, que yo permanezca fiel a ti. Corrígeme, regáñame, muéstrame cuando las cosas están mal. En esta súplica de David, para que Dios escuche su oración y lo guíe, lo que nos revela es su dependencia en la sabiduría y en la dirección divina. Tal es así que él reconoce que si los seres queridos más cercanos a él lo llegaran a abandonar o a traicionar, Dios siempre estará allí para recibirlo y protegerlo. Por eso es que él dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
¿Usted ha tenido algún familiar que le ha hecho daño? ¿Que le ha hecho una trampa? Si usted es una persona que busca la presencia de Dios, podrán hacerle la trampa, pero no se van a poder salir con la suya. Porque Dios es el que pelea tus batallas. Por eso dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Eso no dice que sus padres lo abandonaron. Eso no es lo que dice ese versículo 10. Pero sí, él lo que está diciendo es, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, yo no voy a ser huérfano. Porque mi Dios, mi Padre Celestial, es el Dios Todopoderoso. Versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, sin ti yo no puedo caminar. Si tú no me enseñas el camino, yo no sé por dónde meterme. Guíame por esa senda de rectitud a pesar de lo que hagan contra mí. Esta confianza en la presencia y la guía inquebrantable de Dios es el tema de este salmo, vuelvo y repito. Por último, el cuarto tema es la esperanza y la paciencia. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. La Biblia versión internacional o nueva versión internacional lee de la siguiente forma. Dice, estoy seguro de esto. Veré la bondad del Señor, o sea, el favor de Dios, la bendición de Dios, Dios obrando a mi favor en la tierra de los vivos. Espera al Señor, sé fuerte y ten valor y espera al Señor. Porque la confianza de David en la bondad de Dios y su exhortación a esperar en Él nos imparten un mensaje de esperanza y de fortaleza. No nos podemos dar por vencidos, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, tenemos que orar, tenemos que pedir fortaleza, tenemos que pedir iluminación, que Dios nos alumbre el entendimiento. Esperar confiados en que Él tiene la solución al problema, a pesar de todas las pruebas y de todos los desafíos que David enfrentó. Podemos ver cómo él permaneció firme y mantuvo su esperanza en Dios. Y por eso, tanto en su época como por toda la eternidad, Él nos anima a todos, Dios nos anima a todos por medio de este salmo a confiar en el tiempo y en la fidelidad de Dios. Porque es que Dios es fiel. Y hay un tiempo específico. Hay un tiempo específico para todo. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se mueve debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de recoger, tiempo de desechar. Y por ahí sigue. Podemos resumir que el Salmo 27 nos imparte un testimonio de la profunda fe y la confianza que David tenía en Dios y nos exhorta a que esa misma profunda fe y esa confianza nosotros tengamos en Dios para que podamos ser victoriosos en los tiempos de adversidad. Porque acuérdate, Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción y luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ha vencido el mundo. El Espíritu Santo ha vencido el mundo. Jesucristo ha vencido el mundo. Por eso la palabra de eso es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para nosotros, para que Dios esté en nosotros, para que Dios more en nuestro corazón, para que su templo en el que Él habita sea en mi corazón, tenemos que mantenernos confiados en Dios y serle fiel. Tener temor de Dios. Salmo 27 es un testimonio que nos exhorta a que nosotros tengamos la misma fe y confianza en Dios sin importar cuáles sean las circunstancias por las cuales nosotros podamos estar pasando.
Fue un salmo escrito durante un tiempo de gran angustia personal y refleja, como ya dijimos, y quiero resumir, 4 cosas de suma importancia tanto en la vida de David como en la vida de cada uno de nosotros. La confianza inquebrantable que nosotros debemos tener en la protección de Dios, el anhelo que debemos tener por la presencia de Dios, la dependencia que debemos tener en la guía divina y la esperanza que debemos tener en la bondad de Dios. Estos temas de confianza, búsqueda de la presencia y espera en el Señor son de suma importancia para todos los creyentes hoy en día, pues nos ofrecen aliento y fortaleza en tiempos de temor, inseguridad e incertidumbre. Pregúntese usted si estos no son los tiempos que estamos viviendo. Tanto la vida como las experiencias de David, tal como las registran en la Biblia, nos presentan un contexto poderoso para comprender el Salmo 27. Toda su vida, desde ser un simple pastor de ovejas hasta llegar a ser el rey de Israel, sus victorias y sus fracasos y su relación íntima con Dios proporcionan la profundidad y autenticidad de este salmo. Como un hombre conforme al corazón de Dios, según dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, las palabras de David en el Salmo 27 todavía en este siglo continúan y continuarán inspirando y llevando a todos los que buscamos acercarnos a Dios y confiar en su amor y protección inquebrantable. Esa es una guía poderosa, es una exhortación poderosa, es un ejemplo poderoso, es un mensaje poderoso. Salmo 27 sigue siendo una expresión eterna y poderosa de fe, que nos imparte a todos los creyentes una fuente de fortaleza, de aliento y nuestra propia experiencia espiritual. Y en virtud de las palabras de David, se nos recuerda la importancia de confiar en la protección de Dios, en buscar su presencia y esperar pacientemente por su rescate. Amado hermano, yo espero que estas palabras te hayan sido de aliento. Yo no sé qué tú estés viviendo en este momento, en esta hora. Pero Dios te dice en este momento, yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo soy tu fortaleza. Confía en Él. Busca de su presencia. Haz de Dios la prioridad en tu vida. No permitas que este mundo continúe entreteniéndote al punto de que Dios sea simplemente un pensamiento pasajero en tu vida. Porque los tiempos que nos esperan no son fáciles. Pero sabes, la palabra dice que una vez que Dios hace morada en nuestro corazón y nuestro corazón se convierte en su templo y nosotros buscamos esa presencia de Él constantemente, se podrá levantar las tormentas más grandes contra nuestra vida y los ejércitos más grandes contra nuestra vida y saldremos victoriosos. Dios te bendiga en esta noche. Dios guarde tu corazón. Permite que Dios pueda entrar en tu corazón y recibir este mensaje y hacerlo una realidad en tu vida. Recuerda que si quieres bendecir a Dios como Dios te ha bendecido por medio de los diezmos y tus ofrendas y alabarle y glorificar su nombre por medio de las mismas, lo puedes hacer usando la aplicación Cash App, signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te guarde y Dios te bendiga. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de oración. Bendiciones.